Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a comenzar con las últimas medidas del gobierno de Estados Unidos ante la represión en la región china de Xinjiang, una región en donde la etnia uigur sufre sistemáticas violaciones de derechos humanos. Vamos con el informe. Estados Unidos ha añadido a 3 empresas más a una lista que prohíbe las importaciones de firmas supuestamente involucradas en el uso de trabajo forzado de uigures en China, según un aviso del gobierno estadounidense publicado en línea este martes. Los últimos objetivos incluyen al fabricante de calzado Dongguan Oasis Shoes Company, el productor de aluminio electrónico Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Company y el procesador de alimentos Shandong Meijia Group Company, también conocido como Rishao Meijia Group, según el aviso del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El departamento, en un comunicado aparte, aseguró que con esas acciones están aumentando su enfoque en los sectores de mariscos, aluminio y calzado, que juegan un papel importante en la economía de Xinjiang, y asegurando que los bienes producidos con trabajo forzado se mantengan fuera del mercado estadounidense. Numerosas empresas han sido añadidas a la lista de entidades de la Ley de Prevención de Trabajo Forzado de Uigures, que restringe la importación de bienes relacionados con lo que el gobierno de Estados Unidos ha caracterizado como un genocidio en curso de minorías en la región occidental de Xinjiang en China. Funcionarios estadounidenses dicen que las autoridades chinas han establecido campos de trabajo para los uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en Xinjiang. Esta acción revela las muchas veces ignoradas violaciones de derechos humanos que ocurren bajo el Partido Comunista Chino dirigido por Xi Jinping. En la República Popular China, estado con una población de más de 1.400 millones de habitantes, existen 56 etnias oficialmente reconocidas. Los Han, que son la mayoría, con más del 90% de la población china, pero también hay otros grupos minoritarios que constituyen estas otras 55 etnias, como por ejemplo los mongoles chinos, los rusos chinos, los manchúes y también los uigures, entre muchos otros grupos. Los uigures son un grupo étnico chino de religión musulmana suní que vive principalmente en la zona occidental de China. No solamente habitan en China, también hay comunidades uigures en Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y hasta en Turquía. Ahora bien, la mayor parte de la población uigur en China vive en la llamada región autónoma uigur de Xinjiang, una región que es bastante grande. Es la región china más grande geográficamente hablando, pero una de las que tiene menor población. La que tiene menor población después del Tíbet. Allí existe una población de más de 25 millones de habitantes, de los cuales poco más de la mitad son uigures. Cerca del 45% son uigures y poco menos del 42% son de la etnia Han, de la etnia mayoritaria china. El resto de pobladores de esta región pertenecen a las diversas etnias del país. Esta región, además, por otra parte, fue integrada a la República Popular China en el año 1949. ¿Qué pasó ese año? Aquel año terminó la Guerra Civil China y se proclamó la República Popular China con el triunfo de los comunistas liderados por Mao Zedong. Y aquel año el Ejército Popular de Liberación, que es el ejército de la China actual, ocupó el territorio y logró tener el control de esta zona. Al año siguiente hicieron lo propio con la región del Tíbet, en la que existen conflictos similares y represión similar con los grupos minoritarios, en ese caso los budistas tibetanos. En el caso de los uigures, tenemos que la población uigur de la región autónoma uigur de Xinjiang vive y padece un estado totalitario y policíaco similar al que se vive en, por ejemplo, Corea del Norte. Más aún, con el avance de la tecnología y las cámaras, se tiene bastante controlada a la población de esta región, bajo la excusa de luchar contra el extremismo religioso y contra el separatismo. Los uigures vienen siendo reprimidos al grado de que se habla de un genocidio.
y de campos de concentración, lo cual es completamente cierto. El punto es que en China, al igual que, por ejemplo, en tiempos de la Unión Soviética, donde existían los llamados gulags, estos campos de trabajo, de concentración, en China aún perviven bajo el nombre de los laogais. Y los laogais son un elemento esencial de represión para poder mantener a la dictadura en el poder. A través del trabajo forzado se envía a los disidentes para poder tenerlos controlados, reprimirlos y para evitar la disidencia. De acuerdo con Laogai Research Foundation, desde la llegada de los comunistas al poder en China en 1949, han pasado por los laogais entre 40 y 50 millones de chinos. Y con respecto a la región de Xinjiang, el antropólogo alemán Adrian Zenz señala que han pasado por los laogais de esta región, por estos campos de trabajo, más de 1 millón de personas mayormente pertenecientes a la etnia uigur, pero también pertenecientes a otras etnias. En el año 2021, la Unión Europea iba a realizar una visita para ver la situación de los derechos humanos en Xinjiang. Sin embargo, hubo un desacuerdo con el gobierno chino en vista de que consideraban inaceptable que la delegación de la Unión Europea se reuniera con Ilham Tohti, un académico y disidente uigur condenado a cadena perpetua y quien además ha sido galardonado con el premio Sájarov, que es uno de los principales premios que se otorga a los defensores de derechos humanos. A pesar de que la Constitución de la República Popular China reconoce la libertad religiosa, una realidad es que se reprime a las minorías. Particularmente, además de los musulmanes uigures, se reprime a los católicos, a los chinos católicos, a los budistas tibetanos, a los seguidores del Falun Dafa, que es una práctica espiritual inspirada en el budismo, entre otros grupos minoritarios que pueden ser incómodos para la mayoría Han y las posiciones políticas del régimen del Partido Comunista Chino. Y ante la disidencia, estas personas de grupos minoritarios o disidentes políticos son enviados a estos campos de trabajo conocidos como laogais y hasta ejecutados. Con respecto a la última medida del gobierno de Estados Unidos, hay que recordar que en años recientes el gobierno de Joe Biden aprobó una norma denominada la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur, que es una norma que, de acuerdo con esta norma, se considera que todos los productos provenientes de esta región china son en base a trabajos forzados de los uigures. Y las empresas que quieran comerciar con Estados Unidos tienen que demostrar lo contrario. En base a esta norma se han hecho varias listas de empresas vinculadas al trabajo forzado de los uigures. Y la última medida es haber incluido a 3 empresas en estas listas. Y las empresas son Dongguan Oasis Shoes Co., fabricante de calzado; Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co., fabricante de aluminio; y Shandong Mengya Group Co., también conocida como Rishao Mengya Group, procesadora de alimentos. El gobierno de Estados Unidos se está enfocando principalmente en los productos productos como el aluminio, los mariscos y el calzado provenientes de esta región china. Ahora bien, y para finalizar, las medidas del gobierno de Joe Biden con relación al tema de los uigures se dan en un marco de aumento de las tensiones en el Extremo Oriente y de guerra económica de Estados Unidos contra China, un conflicto económico iniciado durante el gobierno de Donald Trump, pero que se ha mantenido y se ha profundizado durante la gestión Biden. Y bueno, la realidad es que es bastante difícil que el régimen chino cambie su política hacia minorías como los budistas tibetanos o los musulmanes uigures, en vista de que la forma de reprimir es propia del régimen y es una característica esencial de la manera en que ha gobernado el Partido Comunista Chino desde su llegada al poder en 1949. Esta forma de gobernar
es uno de los aspectos que alarma a los taiwaneses, por ejemplo, quienes ante el temor de ser anexados por la República Popular China ven la manera de defender su autonomía a través de alianzas y esta autonomía pues, se fundamenta en el temor de que puedan ser anexados y que se les imponga un régimen como el que se vive en distintas partes de China, en donde los disidentes y los grupos minoritarios son reprimidos, como lo hemos señalado y como se puede ver en este informe. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Estados Unidos, donde un jurado de Delaware ha condenado a Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden.